Buenas tardes, nos encontramos con la profesora Graciela Ralón de Walton, doctora en filosofía, especialista en fenomenología francesa, en las obras de Merleau-Ponty, Paul Ricoeur, Michel Henry, y estamos en este momento con el agrado de poder hacerle una entrevista acerca de la relación entre fenomenología y hermenéutica en algunos de sus trabajos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, no, gracias. Eh, tengo una serie de preguntas para hacerle a partir de la lectura de su trabajo en varios artículos, ponencias. ¿Y usted en algún momento trabaja tanto a Merleau-Ponty como a Paul Ricoeur? Entonces, la primera pregunta que le quería hacer era, ¿cómo surgió su interés por pensar, quizás podría decirse en paralelo, la fenomenología de Merleau-Ponty y la hermenéutica de Paul Ricoeur? Bien. Bueno, específicamente señalaría respecto de los dos autores, estrictamente de Merleau-Ponty y Ricoeur, de esta relación entre Merleau-Ponty y Ricoeur, señalaría dos motivos que me interesan, digamos, para continuar, digamos, trabajando, ¿no? Por un lado, la procedencia husserliana de ambos pensadores, tanto de Merleau-Ponty como de Ricoeur, y diría que una procedencia bastante directa, ¿no? Y en segundo lugar, porque, bueno, he visto, dicho expresamente también por Ricoeur, que hay temas comunes. Y creo que esos temas comunes tienen que ver con la procedencia husserliana. Bueno, un poco puedo comentar, ampliar esto, ¿no? Por ejemplo, Ricoeur en un libro justamente de ensayos sobre Husserl, a l'école de la fenomenologie, dice al comienzo, en la introducción, algo que siempre me llamó la atención, ¿no? Y me parece hasta muy, digamos, didáctico, en el sentido que comenta que la fenomenología es un vasto proyecto que no se cierra, refiriéndose a Husserl, ¿no? Que no se cierra sobre una obra precisa o una serie de obras, que tampoco es una doctrina, eh, sino que se trata, dice, de un método capaz de múltiples encarnaciones. Yo vi, por lo menos eso es lo que, sobre todo en la involuntario, involuntario, en Ricoeur y en la fonología de la percepción en Merleau-Ponty, que ambos dan testimonio de ese método, que es el método eidético, ¿sí? Por otra parte, también están, como decía, ambos son casi como iniciadores, ¿no? de la fenomenología husserliana. Por ejemplo, Merleau-Ponty fue uno de los primeros en visitar el archivo que hacía poco se había establecido en Lovaina, y tuvo la oportunidad de conocer los manuscritos, los inéditos de Husserl, especialmente donde plantea, digamos, en ese momento, ahora, claro, ahora ya se ha publicado bastante, casi bastante ese material, pero, digamos, lo que da a conocer Merleau-Ponty como novedoso son aspectos de la fenomenología genética. Hoy ya se trabaja, por eso aclarar, decía, ¿no? Hoy ya está bastante trabajado todo el tema. Pero esos aspectos de la fenomenología genética, por ejemplo, manuscritos como La Tierra no se mueve o El origen de la geometría,
aparecen ya la fenomenología de la percepción. Y van a continuar, los va a trabajar obviamente posteriormente en cursos, en los resúmenes de cursos, en los cursos del Colegio de Francia. Bien, esto en cuanto así como un antecedente directo de Merleau-Ponty. Y Riquet también. Riquet en los años de guerra, siendo prisionero, traduce ideas para una fenomenología pura, es decir, ideas 1, y no solamente lo traduce, que es una excelente traducción, sino tiene un aparato crítico muy riguroso que sigue siendo un referente para todos los intérpretes de Husserl. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ya eso, digamos, también marca un conocimiento de Husserl, que bueno, uno lo puede advertir, digamos, sobre todo, por ejemplo, en este libro que señalaba, ¿no? En cuanto al interés ya más preciso de pensar conjunta, bueno, primero es la procedencia, como decía, husserliana, ¿no? Pero en cuanto a la que también de alguna manera ya señalé, una afirmación de Riquet en su autobiografía, donde dice que él quiere hacer en voluntario e involuntario lo que Merleau-Ponty hizo en la fenomenología de la percepción. Bueno, esa afirmación para mí siempre fue central, porque me pregunté durante mucho tiempo a ver qué vio Riquet en la fenomenología de la percepción que él quería hacerlo en voluntario e involuntario. Bueno, según mi opinión, podría señalar tres cuestiones, digamos, que comunes a la lectura de la fenomenología y a lo voluntario e involuntario. Por supuesto que en un caso es la percepción y en otro caso son los actos del querer, ¿no? Pero la estructura es semejante. Es decir, ambas, el texto, tanto fenomenología como voluntario y voluntario, uno advierte una dialéctica de pasividad-espontaneidad, ¿sí? Que, digamos, en el caso de Merleau-Ponty, esa dialéctica se da fundamentalmente en la relación y reciprocidad que hay entre lo que él llama existencia anónima, prepersonal, generalizada, y la existencia personal. Hay un continuo va y viene, un continuo, ¿no es cierto?, de la experiencia, la existencia personal se nutre de esa existencia anónima y generalizada. Por el otro lado, Riquet también en voluntario e involuntario hace lo mismo, digamos, es decir, establece las estructuras de lo voluntario y las estructuras de lo involuntario en una estrecha, íntima reciprocidad, ¿sí? Es decir, que ahí ya habría un elemento, también voluntario e involuntario, y ahí lo dice expresamente Riquet, está sostenida por esta dialéctica pasividad-espontaneidad. Otra cuestión que uno podría ver, digamos, por supuesto, central en ambos autores, es la importancia que adquiere el cuerpo propio como mediador en el mundo. ¿Sí? Esto, bueno, los lectores de Merleau-Ponty sabemos que esto es un tema central, pero también lo es en Riquet, ¿sí? Lo es en lo voluntario e involuntario. Y lo sigue siendo, es decir, en sí mismo como otro. Y entonces ahí viene una tercera cuestión, que es justamente que ambos recorren también un camino semejante, filosófico, semejante, en el sentido de partir de la fenomenología para llegar a una ontología. ¿Sí? Esto Merleau-Ponty lo dice expresamente. Y Riquet también, porque, es decir, por ejemplo, sí mismo como otro, el estudio décimo es justamente hacia una ontología. Y más todavía interesante en ambos autores es que esa ontología es la ontología de la carne. ¿Sí? Es decir, entonces, bueno, por ejemplo, estas tres, digamos, cuestiones es lo que cuando, y repito, leía esa frase
Riquet, que él quería hacer lo que Merleau-Ponty hizo en Fenomenología de la Percepción, incluso hace también una referencia a las notas de lo visible y lo invisible. Siempre fue para mí un motivo de la posibilidad de un diálogo entre ambos. Bien, más o menos creo que ahí radica mi interés, ¿no? Después, no sé, digamos, No, hay perfecto. cuestiones. Eh, Bien, justamente prosiguiendo con su trabajo en torno a esta relación entre fenomenología entre la fenomenología de Merleau-Ponty y la hermenéutica de Ricoeur, y a partir de lo que usted dijo de estas raíces comunes, se daría entonces pensar esta relación como un diálogo, o quizás sería más preciso hablar de un suelo común, pregunto. ¿Es un diálogo entre Merleau-Ponty y Ricoeur, o es, como fue señalando usted, un suelo común, o es ambas cosas al mismo tiempo? Sí, yo fundamentalmente creo que ambas cosas al mismo tiempo, ¿no? O ambas cosas. Si vamos al tema del suelo, creo que vos dijiste suelo, ¿no? Un suelo común. Claro que con lo que ya dije antes, ese suelo común es su procedencia husserliana. Pero explicitando, digamos, un poco más, el suelo común es el mundo de la vida. Es decir, tanto Ricoeur como Merleau-Ponty priorizan el mundo de la vida como el mundo en el que habitamos y a partir del cual reflexionamos. Es decir, la reflexión de alguna manera está atada, en el buen sentido del término, es decir, al mundo de la vida. Eh, Según Husserl, el mundo de la vida ya tiene estructuras dadas, que son la temporalidad vivida, la causalidad vivida o la espacialidad vivida, y esas estructuras son las que son para todos nosotros que habitamos, es el mundo de la vida, por eso es suelo, suelo de experiencia, son las estructuras básicas que nos permiten justamente establecer todas las relaciones, ¿no? Es decir, con las cosas, con los otros, con la historia. Esto por un lado, ¿no? Se le decía lo de suelo común, y fundamentalmente priorizo el mundo de la vida, desde el punto de vista husserliano. Y después también hay otra serie de cuestiones que habría que trabajar más. En algunos, digamos, trabajos lo he hecho, pero me parece que cada una de las cosas que de los ítems a los cuales me voy a referir, podrían dar lugar a un trabajo, siempre refiriéndome a ambos autores, como por ejemplo la reinterpretación del cogito cartesiano. Ese es un tema central respecto bueno, de lo que hablamos, ¿no es cierto?, si aceptamos o no una filosofía de la subjetividad, pensando siempre en la modernidad, o contrarrestándonos, digamos, con la modernidad. Pero bueno, ese es tema que Merleau-Ponty dice algo así como que el cogito es central, claro que no es el cogito, ¿no es cierto?, no es la conciencia cartesiana, es una verdad a medias, exacta, esto dice, es una verdad a medias. Hay una subjetividad, pero esa subjetividad de alguna manera, bueno, está también, ¿no? Es nuestro propio, nuestra encarnación en el mundo, en el cuerpo y en nuestro vehículo, digamos, con el mundo. Entonces ya hay un atenuante. También otro atenuante de ese cogito es la temporalidad, ¿sí? Y todo lo que acontece en el cogito sin que yo sea el autor. Esto también es husserliano, ¿no? Tiene que ver con la pasividad. Es decir, el tiempo, por ejemplo, fluye
sin que yo pueda detenerlo. No hay un yo activo, ¿sí? Hay justamente, no hay yo, digamos, hay un fluir temporal que está más allá de mi voluntad. Este, por ejemplo, sería un tema central. Otro tema también en ambos son, y está también un problema en Husserl mismo, en el buen sentido, son las continuas dificultades o reinterpretaciones, no sé cuál sería la expresión exacta. Ricard dice los avatares de la reducción fenomenológica, tema que Husserl ha pensado desde diferentes vías y retomándolo de diferentes maneras. Y después otro tema que me parece importante en ese momento es también, ¿no?, el interés de ambos autores por dialogar con otras corrientes en ese momento en boga, como el estructuralismo, con otras ciencias, ¿no es cierto?, de humanas, como el psicoanálisis, la literatura. Y finalmente, bueno, un punto que vos sabés, digamos, porque hemos trabajado juntos, que es justamente el tema de bueno, por un lado la finitud, ¿sí?, de la existencia, y ligado, ¿no es cierto?, a decir, a la finitud de la existencia, la interpretación de la historia, de la contingencia de la historia, y fundamentalmente de una dialéctica abierta, ¿no? Es decir, a diferencia, por ejemplo, de Hegel, tomando, sí, pero ambos tienen estudios, Riquet explícito, muy explícito, Merleau-Ponty también, respecto de cómo interpretar la dialéctica, ¿sí? Que fundamentalmente, bueno, digamos, esto es algo corto, digamos, no puedo extenderme más, pero fundamentalmente es una dialéctica abierta, es decir, una dialéctica, dice Merleau-Ponty, sin síntesis final. Así que por ahí también es otro tema de trabajo, ¿no? Es decir, creo que yo he trabajado, como decía, algunas cuestiones, pero me parece que son cuestiones para seguir trabajando. Otra pregunta que quería hacerle es la siguiente. ¿Qué lugar ocupa la reflexión acerca del sentido en Merleau-Ponty, donde hay una compilación de textos de él que se llama Sentido y Sin Sentido, ¿no? ¿Y qué lugar ocupa en la obra de Paul Ricoeur? ¿Existe alguna vinculación entre ambas? Además, usted habla de un presupuesto fenomenológico, un presupuesto hermenéutico de la fenomenología. ¿En qué consistiría este presupuesto? Ya. Bueno, acá tengo que hacer referencia a un trabajo que salió publicado en una revista de la universidad, Simploque, en el cual, digamos, es decir, yo parto de un trabajo de Ricoeur, que se llama, publicado en el texto a la acción, Fenomenología y Hermenéutica desde Husserl. Y ahí Ricoeur primero presenta, creo que son 5 tesis husserlianas, que para mi gusto tienen una impronta idealista bastante fuerte. Y luego la segunda parte, que es la que a mí me interesó del artículo, bueno, la primera también, pero me parece la propuesta, digamos, que está en la segunda parte. Ricoeur evalúa los presupuestos fenomenológicos de la hermenéutica y los presupuestos hermenéuticos de la fenomenología. De ahí viene lo del presupuesto, ¿no? Es decir, no es cualquier presupuesto, sino que, bueno, a mí me interesaba, digamos, fundamentalmente me interesó esto, digamos, esto mismo que hace Ricard respecto de Husserl, me interesó en parte hacerlo desde Merleau-Ponty, pero poco guiada por, obviamente, ¿no? Es decir, por este trabajo de Ricoeur. Y justamente uno de los presupuestos, que creo que a eso vos es a lo que te referís, que señala Ricoeur como presupuesto fenomenológico de la hermenéutica, tiene que ver también con lo que decía del mundo de la vida.
y es fundamentalmente la remisión del orden lingüístico a la estructura de la experiencia, ¿sí? Es decir, y ahí entonces también aparece el tema del sentido. También Riquet presenta, ¿no es cierto?, esta cuestión entre, porque claro, porque, a ver, vamos a ser un poquito más explícitas, ¿no? Quizás lleva más tiempo, más rodeos, como le gusta a Riquet, pero hay un logos, y esto también, digamos, es decir, está presente en Riquet, las expresiones de Merleau-Ponty, o mejor dicho también de Husserl, el logos del mundo estético, es decir, un logos mudo, donde ya hay un sentido en estado naciente, ¿sí? El sentido para Merleau-Ponty, el sentido perceptivo, el que, digamos, es decir, que se nos presenta a través de la percepción de las cosas, de los otros, del mundo social, del mundo histórico. Pero ese sentido mudo que se da justamente en el mundo de la vida, también tiene su expresión como, digamos, después yo lo trabajo, no sé si seguramente por ahí te interesa para una próxima pregunta. Ese sentido también es visto, se hace presente, por ejemplo, en la pintura, en lo que Merleau-Ponty llama las artes mudas, como por ejemplo la pintura, y entonces ya hay, digamos, es decir, a ver, hay una base dada que, por la cual todos percibimos, ¿no es cierto?, es decir, el sentido en nuestra vida cotidiana, ¿no? Es decir, y por el otro lado, ese sentido, por ejemplo, el pintor lo hace también expreso. Ahora bien, esto por un lado, pero también es cierto que, como también dice Husserl, y retoma Merleau-Ponty, y no lo he leído en Riquet, pero estaría totalmente de acuerdo, es decir, se trata de llevar la experiencia muda a la expresión de su propio sentido. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? A la expresión de su propio... Hay un sentido, pero acá ya se está refiriendo, por lo menos así lo interpreta Merleau-Ponty, así lo interpreta creo que también Ricard, es decir, hay que llevarlo hay que proferirlo, hay que hacer el paso del logos mudo al logos proferido, es decir, al lenguaje, ¿sí? Entonces, claro, hay como una paradoja en este presupuesto. En realidad yo lo que veo es en una prioridad del logos perceptivo, es decir, de la experiencia vivida, pero también, es decir, esa primacía o esa prioridad es paradójica, ¿sí? Porque ese logos llega y se dice en el lenguaje, ¿sí? Ricardo dice algo así: el lenguaje no es primero, es secundario secundario en el sentido que viene después, ¿no? Es decir, la percepción está por debajo del lenguaje. Pero, es decir, ese artículo perceptivo o el sentido perceptivo también se dice, y ahí el se dice tiene un sentido muy particular, en el lenguaje. Entonces, es decir, insisto, ¿no? Es interesante, esto lo vengo pensando, en su momento se me atuve al presupuesto tal como lo plantea Riquet, respecto de este presupuesto fenomenológico de la hermenéutica, pero en realidad creo que hay que pensarlo también como lo dice Riquet, pero no lo... Me gustaría que hubiera estado más, que me lo dé más explícito. Es paradójica la relación, ¿no? Es decir, creo que es un va y viene, es una tensión, es una reciprocidad, es un va y viene. Veo por ahí la cuestión, ¿no?
En relación a lo que usted estuvo mencionando, voy a hacerle una pregunta más, que aparece también en su trabajo, y cuál es la relación, el vínculo, si podría profundizar en esto que estuvo usted señalando, el vínculo entre percepción artística e interpretación, ¿no? Que usted mencionó. Parece interesante, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Es decir, por un lado también, ¿no? Es decir, bueno, siempre hago la referencia a Husserl, ¿no? Ya la percepción es interpretación en Husserl mismo. ¿En qué sentido? Y la palabra, digamos, alemana, Deutung, también hay que entenderla conjuntamente con otro término alemán, Auslegung, que es explicitación. ¿Mm? ¿En qué sentido la percepción es, digamos, es explicitación y es interpretación? Porque siempre que percibo algo, siempre hay algo más que no percibo, ¿sí? Es decir, siempre que está latente, no es que sea una nada, siempre hago esta aclaración, está latente, percibo la perspectiva, el aspecto que en este momento estoy mirando desde el lugar donde estoy sentada, pero digamos, sé que hay otros aspectos, que puedo dar vuelta a mi cuerpo, la cabeza, mirar hacia un lado, hacia el otro y descubrir otros aspectos que ya estaban presentes también, ¿sí? Toda presentación, esa presentación también. Entonces ya ahí hay un algo más, ¿no? Es decir, que implica justamente la explicitación. Cuando lo veo, lo explicito. Y lo interpreto, ¿sí? Esto por un lado. Por otro lado, y esto también, digamos, claro, es muy merleau-pontiano, pero creo que es válido también para toda la fenomenología. Es decir, hay una distinción bueno, que proviene justamente también de la cuestión de la institución de sentido, ¿no? Es decir, hay un sentido ya instituido y hay un sentido por instituir, ¿sí? Merleau-Ponty trabaja, digamos, por ejemplo, en fonología, palabra hablada, palabra hablante, pero también en fonología aparece la percepción percibida o percepción secundaria y la percepción originaria, es decir, que uno podría hablar también percepción percibida y percepción percipiente. Es decir, que hay estructuras que ya están establecidas, instituidas, ya sea por las habitualidades o por la tradición, y hay también, digamos, y de esas mismas estructuras, de la tradición misma, surge una interpelación, que es justamente lo que el artista, en este caso, eh, digamos, lleva a la expresión, ya sea a través de la pintura, ya sea a través del lenguaje. Merleau-Ponty dice algo bastante, a mí me gusta mucho, dice, el pintor dice, o a ver si lo puedo ver un poquito, el pintor, claro, no hace más que decir lo que las cosas y los rostros querían decir. No hace más que decir lo que los rostros y las cosas querían decir. Es decir, perdón por volver a repetir, ¿no? La expresión. Es decir, hay algo en la cosa, por ejemplo, que llama la expresión, ¿sí? Y esto es lo que capta el pintor o capta el literato o capta el artista. Entonces, un poco la idea es que sobre eso instituido y ese llamado a decir algo o a hacer algo, ¿sí? Hay como una especie de, Merleau-Ponty usa un término de Malraux, de formación coherente, es decir, hay una torsión, digamos, es decir, una
partir del significado ya dado y hacerle decir algo más es, digamos, lo precioso del escritor, la tarea del escritor, ¿no? Y ahí entonces, si hay una interpretación, eso es una interpretación, es una manera de interpretar. Bueno, me parece que no quiero excederme en los tiempos. No, bueno, muchas gracias, profesora, y nos da para pensar en muchas cosas y quizás podríamos tener otro encuentro, otra entrevista en alguno de estos días. Muchísimas gracias y Bueno, muy muchas enriquecedor. gracias.